Así es, señoras y señores, esa frase que tanto se ha escuchado en reflexiones, en frases, en filosofías, en culturas, en pensamiento, finalmente se demuestra científicamente verdadera. El doctor Fritz Albert Popp dijo una vez: hoy sabemos que el hombre en su esencia es un ser de luz. Pues bien, la ciencia moderna está demostrando este razonamiento de la mano de la fotobiología. Con respecto a sus propiedades curativas, hay mucho que destacar. En la actualidad sabemos, por ejemplo, que los cuantos de luz pueden iniciar o detener determinadas reacciones en cascada de las células y que el daño celular genético puede repararse casi con bastante rapidez gracias a la emisión de rayos de luz denominados ultradébiles. En este sentido, el Dr. Popp también afirmó que todavía estamos en el umbral de comprender completamente la compleja relación entre la luz y la vida. Pero ahora podemos decir a ciencia cierta que la función de todo nuestro metabolismo depende de la luz. El doctor Fritz Albert Popp nació el 11 de mayo de 1938 y fue un científico alemán y biofísico centrado en el campo de la biofotónica. En su trabajo analizó la teoría cuántica de los sistemas de muchas partículas y a través de sus investigaciones demostró la existencia de biofotones, entre muchos otros trabajos que realizó. Los biofotones son fotones de luz en el espectro de luz ultravioleta y visible de intensidad baja, generados y emitidos por un sistema biológico. Se trata de una quimioluminiscencia de origen biológico que se distingue de la bioluminiscencia por la ausencia de mecanismo enzimático relacionado y por una magnitud o intensidad ultradébil. El profesor Popp demostró que el ADN de las células vivas almacena y libera fotones, creando emisiones biofotónicas que pueden contener la solución para la enfermedad, para la salud. Así pues, la emisión de biofotones se refiere al fenómeno de emisión constante y espontánea de luz de todos los sistemas biológicos, incluyendo los humanos, debido a actividades metabólicas sin excitación ni mejora. Esto ocurre en la parte visible y ultravioleta del espectro electromagnético a densidades ultra bajas. Por su parte, la biofotónica es una rama de la biología cuántica que analiza las interacciones entre los fotones individuales y la materia biológica para comprender el funcionamiento interno de las células y los tejidos de los órganos vivos. Posiblemente se trate de la mejor explicación para comprender la función celular mediante la integración de actividades moleculares dentro de células vivas. El interesante estudio realizado por el Dr. Popp consistió en usar moléculas de benzoapireno, un agente causante de cáncer, y benzoepireno, una molécula segura para los humanos. Se demostró que la primera molécula, el benzoapireno, absorbía la luz ultravioleta y luego la reemitía a una frecuencia diferente, es decir, distorsionada, como que mezclaba la luz. Mientras que la última molécula, el benzoepireno, permitía que la luz ultravioleta pasara a través de ella sin alteraciones. Esta interesante observación llevó al doctor a experimentar con luz ultravioleta y otros compuestos, algunos cancerígenos, otros no. Con todo esto y a partir de sus hallazgos, el doctor pudo predecir qué sustancias eran cancerígenas observando los compuestos y cómo estos reaccionaban a la luz. Si la absorbían, si la reemitían, si la luz podía pasar. A los compuestos que distorsionaban la luz los llamó codificadores ligeros. Popp logró hacer estas investigaciones y estas mediciones de
energía fotónica en las células gracias al desarrollo de tubos fotomultiplicadores de sensibilidad incrementada y con un ruido de fondo disminuido. No obstante, con esta técnica solo podían analizarse muestras biológicas de pequeña dimensión, tal como fragmentos de tejidos celulares o semillas. Con el desarrollo de sensores CCD y de lentes ópticas con prestaciones mejoradas, Makashi Kobayashi del Tohoku Institute of Technology en Sendai, Japón, ha conseguido fotografiar la emisión de biofotones macroscópicamente en la superficie de individuos en reposo, con tiempos de exposición de menos de 20 minutos. Esto ha permitido confirmar por primera vez una correlación entre la actividad metabólica y la emisión de biofotones independientes de la temperatura y de la emisión de radiación infrarroja. La luz juega un papel fundamental en los procesos moleculares, excitando las moléculas y modificando sus niveles energéticos a través de estados electrónicos activados que impulsan la liberación y el intercambio de fotones. Este intercambio de luz es lo que hace posible las reacciones bioquímicas, por lo que, además de los procesos metabólicos celulares, el intercambio y la transferencia de información a través de los biofotones también deberían incluirse como características esenciales de las células y de la vida. Analizó y vio que pacientes con cáncer, en todos los casos, las emisiones de los pacientes habían perdido los ritmos periódicos naturales y también su coherencia. Las líneas de comunicación interna estaban alteradas y prácticamente era como decir que estaban apagados. En cambio, en pacientes con, por ejemplo, esclerosis múltiple ocurría justo lo contrario. Era un estado de excesivo orden, un exceso de armonía cooperativa que impedía la flexibilidad y la individualidad. Los pacientes estaban tomando demasiada luz y eso impedía que las células pudieran hacer su trabajo. Literalmente se estaban ahogando en luz. También estudió los efectos del estrés. En un estado estresado, por ejemplo, el ritmo de emisión de biofotones aumenta, creando un mecanismo de defensa diseñado para intentar devolver el equilibrio al paciente. Con todos estos fenómenos, Popp concluyó que la emisión de biofotones era una especie de corrección que el sistema viviente activaba para corregir las alteraciones. Asimismo, concluye que si el ADN usa frecuencias de todo tipo como herramientas de información, esto sugiere un sistema de retroalimentación con una comunicación perfecta a través de las ondas que codifican y transfieren información, en lugar de un sistema de errores afortunados o desafortunados gobernados por la casualidad. Con todos estos resultados, se empezaba a explicar la capacidad regenerativa del cuerpo. Asimismo, se podía explicar el fenómeno de los miembros fantasma también. Sensaciones de calambres, dolores, cosquilleos, sensaciones físicas que una persona siente, por ejemplo, en un miembro amputado, como sintiendo que aún está presente. Después de varios estudios en animales y plantas, Popp descubrió que, además, las emisiones tenían un propósito externo al cuerpo. La resonancia de ondas no se usaba únicamente para comunicar dentro del cuerpo, sino también entre seres vivos. Esto lo llevó a otra posibilidad. Si podíamos absorber los fotones de otros seres vivos, también podríamos usar la información contenida en ellos para corregir nuestra propia luz cuando se alteraba. Empezó a experimentar con varias sustancias no tóxicas, pero la única que tuvo éxito fue el muérdago. Parecía ayudar al cuerpo a resocializar la emisión de fotones de las células tumorales. Lo experimentó con una paciente de 32 años y posterior a un año consiguió una total recuperación. La paciente esta se recuperó de un cáncer de mama. Para el doctor Popp, la
homeopatía era otro ejemplo de absorción de fotones. Empezó a pensar en ella como absorbedora de resonancias. La homeopatía parte del principio de que lo similar debe tratarse con lo similar. Un remedio es diluido infinitesimalmente al grado que llega a un momento que ya no existe ni una sola molécula de sustancia original. Sin embargo, de acuerdo a los experimentos de Benveniste, un investigador francés, el agua tiene memoria y por lo tanto, entre más diluido, es más potente porque lleva más información. Si una frecuencia corporal desordenada podía producir cierto síntoma, una disolución muy diluida de una sustancia que produjera los mismos síntomas también podría ser la portadora de esas oscilaciones. El Dr. Pop también pensó que las señales electromagnéticas moleculares también podían explicar la acupuntura, por ejemplo. Según la medicina tradicional china, el cuerpo humano tiene un sistema de meridianos donde fluye energía invisible llamada chi. Hay estudios científicos que demuestran que muchos puntos de acupuntura corporal ofrecen una resistencia eléctrica drásticamente menor que los otros puntos de la piel que lo rodean. Y se ha demostrado también que cuando estos puntos se estimulan con frecuencias bajas, se producen endorfinas y cortisol. Y cuando se estimulan con frecuencias elevadas, se libera serotonina y norepinefrina. El cirujano ortopedista Robert Becker, que realizó numerosas investigaciones sobre campos electromagnéticos corporales, y de hecho tenemos un video anterior sobre este científico Robert Becker, diseñó un aparato especial para registrar cargas eléctricas. Después de muchos estudios, el aparato mostró cargas eléctricas en los mismos lugares en las que cada una de las personas sometidas a la prueba, y todos ellos respondían con los puntos de los meridianos chinos. Pop tuvo la certeza de su teoría del ADN y de que las emisiones de biofotones eran correctas y dirigían los procesos corporales. Posterior a muchos estudios con la luz, Pop concluyó que los cuerpos más sanos o alimentos más sanos son los que tienen una intensidad más coherente. Entonces, se fue descubriendo que la salud era un estado de comunicación perfecta y la enfermedad un estado donde la comunicación se rompía. Enfermamos cuando nuestras ondas no están en sintonía. Y a pesar de que estos descubrimientos no son nuevos, las terapias y las aplicaciones de la luz en la ciencia y la salud pueden ser muy variadas. Por ejemplo, una nueva comprensión de la biología celular, el descubrimiento de que las células emiten y responden a la luz de manera significativa podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de los procesos celulares. Esto podría incluir la forma en que las células se comunican entre sí, cómo regulan las funciones y cómo responden a estímulos externos. También puede llevarnos a la detección y diagnóstico médico. La biofotónica celular podría usarse para desarrollar nuevas técnicas de detección y diagnóstico, por ejemplo, métodos no invasivos para analizar la salud de las células en tiempo real utilizando la luz. También se pueden lograr terapias basadas en la luz. Si las células tienen propiedades biofotónicas, podrían desarrollarse terapias basadas en luz para tratar enfermedades. Avances en la neurociencia. Si las células nerviosas también muestran propiedades biofotónicas, esto podría tener un impacto en nuestra comprensión de la función cerebral y cómo se transmiten las señales. Y también en la tecnología de imágenes. La biofotónica celular podría llevar al desarrollo de tecnologías de imágenes más avanzadas que permitan una observación más detallada y precisa de las células en acción. También nuevas terapias de luz para enfermedades. Las terapias de luz como la fototerapia ya se utilizan en algunos contextos médicos. Si se comprende mejor la propiedad biofotónica de las células, podrían desarrollarse grandes terapias muy interesantes para tratar variedades de enfermedades y trastornos.
Así que vamos viendo realmente que nuestro cuerpo es una maquinaria extraordinaria de ingeniería, de bioingeniería tecnológica universal. Y hoy podemos decir de manera precisa y científica que sí, que nosotros somos luz, que vos sos luz, que somos brillo, que somos calor, que somos iluminación. Hasta en eso, por ejemplo, decir que alguien está iluminado. Hoy vemos que no es solamente una figura imaginaria y mental, filosófica, sino que es una pura, dura y estricta realidad. Esto es otra prueba de que vivimos en un universo y en un mundo hermoso, extraordinario, manejado por una inteligencia cósmica de puro amor. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por escuchar este video. Pueden dejar sin ningún problema su like, comentar, a ver qué opinan sobre toda esta situación, sobre estos temas tan importantes, y agradecerles por estar ahí del otro lado. También pueden aportar al canal, los links están en la descripción. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo video.